su canal de Vida TV. Les bendigo con toda bendición espiritual. Les hablo desde aquí, desde el estudio. Y bueno, hoy traigo una palabra para ustedes con cariño, una palabra de amor para que la usen. ¿Sí? Dice la misma palabra que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y esta trae como título ¿Cómo están tus raíces? Y quiero comenzar hablando acerca de una anécdota cuando construimos nuestra casa. Lo primero que recuerdo que hicimos fue que se aplanó el terreno y luego el maestro de la construcción hizo unos huecos muy grandes donde quedaban las bases del terreno o de la casa, mejor dicho. Y a mí me sorprendieron estos huecos porque eran enormes realmente, y yo le digo a él que no íbamos a hacer un edificio, que era una casa de 2 pisos apenas, que porque esos huecos tan grandes. Entonces él me contesta y me dice, bueno, para que esta casa jamás se mueva ni se caiga. Y esto trajo una seguridad hacia el maestro que estaba construyendo y hacia mi casa, y me dio como alegría. Y de esta misma manera pasa con los árboles. Tú ves los árboles inmensos, árboles muy grandes y altos, y estos árboles así vengan vientos fuertes, lluvia, truenos, lo que sea, estos árboles no se mueven ni se caen. Y es que ellos tienen el mismo principio, tienen raíces firmes, raíces que los sujetan bien allí, que los tienen arraigados. Y esto pasa también en nuestra vida. En nuestra vida nosotros tenemos raíces, y nuestras raíces son como convicciones. ¿Qué es en lo que tú crees? ¿Sí? Esa es tu convicción, en lo que nosotros creemos. Y nuestro maestro por excelencia, que es Jesús, en una de sus parábolas, en la parábola del sembrador, en el capítulo 13, nos habla acerca de esto, de las raíces. Vamos a buscar lo que dice allí Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 5. Hablando de la semilla, dice que esta parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Más adelante en el mismo capítulo trae la explicación de él. En el 20, vamos a ver el verso 20, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces vemos aquí 2 palabras claves. Acá dice que tiene poca profundidad, y en el otro lado dice que es de corta duración. Entonces la persona puede recibir con gozo, pero al tener poca profundidad y poca duración, al momento se va. Y esto a la larga puede traer aflicciones y tropiezos. Muchas personas están así. Muchas personas se han quedado cortas con la palabra, o en su palabra no hay profundidad. Y esas personas podemos ver que son personas de doble ánimo, ¿sí? Porque no han creído, porque su convicción no está firme. Entonces una vez le pueden decir algo y ellos creen en eso, pero al otro día le dicen otra cosa y ya están creyendo en lo otro. Entonces andan así, un día están felices, o al otro día están tristes, un día están de pie, al otro día están caídos. Son unas personas inconstantes en todos sus caminos. Y Santiago también habla de ellos, habla en el capítulo 1, versículo 8, acerca de las personas de doble ánimo. Vamos a esta palabra que está en Santiago 1:6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Entonces está hablando de que podemos pedir con fe. Pero si tú dudas, ¿sí? Tú puedes ser como esa ola del mar que va y viene. O sea, un día dice, sí se me va a dar, lo creo. Al otro día, no sé, puede ser. Y después estás otra vez, sí, yo creo que ahora sí. Y el otro día, no, ya eso no se va a dar. Así andan las ondas del mar, van de un lugar al otro. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ve fidelidad, el Señor ve constancia, el Señor ve disciplina, el Señor ve tu fe. Y estas personas de doble ánimo no están creyendo en la palabra que se les ha dado, no tienen una convicción firme, una convicción que esté cimentada, bien arraigada, así como una raíz de un árbol muy grande. Esa raíz no se mueve de allí, no permite que este árbol se caiga. Hay un episodio en la historia del pueblo de Israel donde estaba en escena el profeta Elías, ¿sí? Y estando allí Elías, resulta que el pueblo se contamina con costumbres extrañas. Comienzan a practicar idolatrías, ellos comienzan a creer en los dioses del Baal. Además de esto, también tenían todavía costumbres del Señor, y entonces ellos estaban allí en ese sentido. Y a causa de esto, el Señor envió una gran sequía, y por la sequía pues hubo hambre en estos tiempos. Entonces el profeta Elías, él va a donde está Acab y habla con él y le dice que reúna o congregue a todo el pueblo de Israel y también a sus profetas, ¿sí? A 450 profetas de Baal. Entonces vamos a leer lo que pasa aquí en esta escena que está en Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer la palabra. Primera de Reyes 18:20. Dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. El pueblo no respondió nada. ¿Hasta cuándo este pueblo claudicaba en dos pensamientos? Yo creo que ellos practicaban las costumbres del Señor y las fueron mezclando, ¿sí?, con las costumbres de Baal, y llegó un punto en que ni siquiera sabía qué era lo correcto y se perdieron sus convicciones. Estaban así como en doble pensamiento. Y cuando Elías le dice o les hace esta pregunta, el pueblo no responde nada. No responde a esta palabra, se queda callado, se queda como a la expectativa. Estaba demasiado confundido. Y así pasa en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios últimamente ha estado mezclando la palabra, ¿sí? No ha mantenido las convicciones firmes. El pueblo de Dios no ha profundizado. El pueblo de Dios sigue pensando, ¿sí?, pensando en que si es verdad o es mentira lo que dice la palabra. Y esta palabra se ha cumplido por lo largo del tiempo, en todos los periodos, y se sigue cumpliendo. Y lo que viene se va a cumplir. Las profecías que están ya acerca de los tiempos finales. Y todavía estamos claudicando en dos pensamientos. Todavía estamos pensando, ¿será que es verdad? ¿Será que es mentira? ¿Cuándo será esto? Esto no es para mí. Dice allí, cuando hablaba acerca de la semilla, de la parábola del sembrador, algo muy importante en el capítulo 13, versículo 21. Dice así:
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Si nosotros estamos en dos pensamientos, si nosotros no estamos firmes en nuestras convicciones, cuando venga ese tiempos difíciles a nivel mundial para todos, vamos a tropezar. Pero si nosotros nos arraigamos de la palabra, nos cimentamos en ella, creemos en lo que está escrito, en lo que se cumplió, en lo que ha de venir, cuando vengan esos tiempos de aflicción, esos tiempos difíciles, nosotros vamos a prevalecer. Nosotros los vamos a soportar porque tenemos algo en nuestro corazón que ha sido sembrado. No podemos ser como ese pueblo de Israel que andaba en dos pensamientos, tan confundido porque ellos mezclaron las costumbres de Dios con las costumbres paganas y después no sabían qué creer. Nosotros sabemos en quién creer. Nosotros tenemos la palabra profética más segura que nos ha sido dada y es la palabra de Dios. El Señor quiere que te cimientes, que tengas raíces firmes, que no andes tropezando, que no andes en aflicción, pensando una cosa hoy y al otro día otra. El Señor quiere que tu medida de fe aumente. ¿Sí? Que no se quede pequeño, que tú des fruto abundante, pero para eso necesitamos tener convicción, necesitamos tener raíces sólidas, raíces firmes, donde venga cualquier viento y no nos mueva en lo que hemos creído. Hemos creído en un Dios verdadero, hemos creído en un Dios justo, hemos creído en un Dios que ha traído victoria. En Él creemos y en Él tenemos convicción. Hoy te traigo tres consejos muy valiosos acerca de esta palabra. Cuando estamos así, cuando estamos en doble ánimo, cuando no sabemos en qué creer, la palabra de Dios nos trae la respuesta. Y mi primer consejo es que debemos purificar nuestro corazón. A veces no tenemos corazones sanos, a veces tenemos corazones que todavía se están debatiendo entre lo bueno y lo malo. Nosotros debemos tomar conciencia de en qué verdad estamos creyendo. ¿Estamos creyendo las verdades del mundo o estamos creyendo la verdad que está en esta palabra? Dice Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Nosotros sabemos cuando tenemos por ahí un cable pelado, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos cuando estamos actuando mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado ese razonamiento, ¿sí? Tú sabes cuando algo es bueno o cuando algo es malo. Pero ¿qué debemos hacer? Cuando nosotros tenemos esos momentos en que estamos fallando, debemos acercarnos al Señor. El Señor siempre nos va a aceptar. El Señor siempre va a estar con nosotros y debemos, pues, obviamente huir a la tentación. Debemos resistir al diablo y debemos someternos al Señor. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes purificar tu corazón. Debes sacar todas esas cosas que te apartan de Él. Y mi segundo consejo es que debes dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A veces tenemos cosas de nuestro pasado que nos dicen en nuestro pensamiento, tú no puedes hacerlo, tú no puedes lograrlo, eso no es para ti. Y esas palabras ahorita en presente siguen allí. Y cuando tú quieres emprender algo, ya sea en tu trabajo, con tu familia, en tu ministerio, esas palabras no te dejan avanzar. Puedes tener buenas intenciones,
Pero cuando llegan esos pensamientos a ti, te paralizas y te bloqueas. Pero tú debes entender que el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo va a ser tu guía. Tú debes ir al Señor y decirle: Señor, quiero hacer esto, tengo este anhelo en mi corazón. Orar, entregar tu anhelo, entregar tu petición al Señor. Y yo sé que el Espíritu Santo te va a decir cuál es el camino que debes de tomar, cómo debes hacer, con qué personas tienes que hablar. Y te va a ayudar a enfrentar esos miedos, esos problemas, esas frustraciones, hasta el punto tal que luego te vas a acordar de eso como algo lejano, algo que pasó, pero que el Señor te sacó adelante. Entonces déjate guiar por el Espíritu de Dios. El Señor es nuestro Padre, el Señor es nuestro guía y nosotros somos sus hijos. Él quiere lo mejor para sus hijos. Él quiere guiarte, Él quiere sacarte de toda tribulación, Él quiere que tú seas constante en todos tus caminos, en todo. Él te quiere ayudar. Y por último, debemos arraigarnos y solidificarnos en Cristo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces dice: así como habréis recibido al Señor, andad en Él. Todo lo que hayas aprendido en la iglesia, todo lo que hayas aprendido de tus líderes, de tus pastores, aplícalo. Debemos andar como el Señor anduvo. Todo lo que leas en la palabra. Y así tú te vas a ir arraigando y sobreedificando en el Señor. Tus raíces van a seguir creciendo, tus convicciones. Y no va a haber nada ni nadie que te haga cambiar tu manera de pensar. Debemos seguir convenciéndonos de que esto es el mejor camino. El Señor nos va a ayudar en todo. Dice más adelante, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando nosotros tenemos ya convicciones firmes, cuando estamos arraigados en el Señor, no hay nada que el mundo, mediante sus filosofías y huecas sutilezas o tradiciones, nos pueden engañar. Porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo es un engañador, él es un mentiroso. Él quiere apartarte de la palabra y él te va a mostrar muchas cosas. Él te va a mostrar historia, Él te va a mostrar tradiciones, Él te va a mostrar creencias de muchas personas. ¿Para qué? Para apartarte del Señor. Incluso el enemigo hasta dice la palabra que con milagros, ¿sí? También va a extraviar a muchas personas con milagros. Entonces nosotros, cuando creemos en la roca firme y verdadera que es Cristo Jesús, no nos vamos a dejar mover. Debemos arraigarnos en Él, no soltarlo, permanecer firmes en la palabra del Señor. Espero que esta perla de sabiduría sea de tu agrado. Compártala. Si tienes algún comentario, lo puedes dejar aquí a través de nuestras redes, por el canal de Vida TV. Ya sabes, debemos seguir el Señor, no podemos ser de doble ánimo. Arraiguémonos y sobreedifiquémonos en Cristo Jesús. Dios les bendiga.